digamos, la Serie del Caribe ha ido atravesando etapas. Desde el inicio, eh, año 46, digamos que en ese momento todavía las grandes figuras del Caribe no eran una fuerza que se hacía sentir en el béisbol de las grandes ligas. Claro. Y volvemos con asuntos de cómo todo influye, ¿no? Cómo todo permea. Y cuando se rompe la barrera racial en Estados Unidos y vuelven los negros a jugar, porque Jackie Robinson no fue el primer negro que jugó en grandes ligas, fue el que rompió la barrera. Los peloteros latinoamericanos empiezan a tener un acceso a las grandes ligas. Digamos que en esa primera etapa, nosotros teníamos el lomito del béisbol del Caribe participando en esa clase de eventos. Después se empiezan a convertir en grandes figuras los latinoamericanos. Y ese espacio para ver a esas grandes figuras reunidas era la Serie del Caribe. Y digamos que ha ido en direcciones opuestas, el sentido de que las mejores figuras estuvieron en una época que no había tanta difusión como la que tenemos ahora. Y ahora Claro. que tenemos tantos canales para difundirlo, esas grandes figuras es irreal. Y bueno, lo podemos ver, estamos viendo aquí en nuestra liga venezolana figuras como la más reciente y polémica, la de Ronald Acuña, pero hemos visto una playa de grandes ligas este año que es irreal pensar que tú las vas a ver en una serie del Caribe. Eso también, al irse convirtiendo en figuras y el béisbol convertirse en una industria mil millonaria, cuando tienes un pelotero que te gana 20, 30 millones por año en contratos asegurados, contratos de incluso 10 años, como el que le dieron a Fernando Tatis Jr., de 14 años, es irreal pensar que tú vas a ver una figura de esa allí, pero sigue habiendo un gran nivel de béisbol todavía en nuestro Caribe. El equipo que ganó en Dominicana, los Tigres del Licey, ya ha anunciado como 11 refuerzos. E incluso creo que Robinson Cano juega. Robinson Cano está dentro de ese grupo de peloteros llamados a venir. Jamaico Navarro, que ha sido el gran bateador de las últimas campañas de la pelota dominicana. O sea, dominicana con dominicana siempre hay que contar. Eh, lo propio va a ocurrir con México también, con el que gane entre algodoneros y los cañeros. Lo de Curazao es un equipo, allá se juega una liga que tiene incluso tanto peloteros de la isla como peloteros de la liga holandesa, que la liga holandesa es casi, bueno, casi no, es una liga centenaria. Lo que pasa es que, bueno, no han tenido ese salto, esa repercusión tan grande. Pero De hecho Holanda es potencia en vez. entonces, bueno, potencias son Dominicana, Venezuela, Japón. El béisbol de ellos no se compara con esto, ¿no? Pero a nivel europeo es una nación competitiva. Lo cierto es que va a ser muy interesante porque van a traer supuestamente peloteros de la preselección que va al Clásico Mundial, dentro de los cuales, por supuesto, Sander Bogarts, Ozzy Alvis, Kenley Jansen, están dentro de esas piezas de los que siguen estando en primer nivel, en primera línea en grandes ligas, y hombres de experiencia como Shairon Martis. Incluso en esa preselección está, me sorprendió verlo, Yurendel de Castro, viejo conocido de nuestra Claro. afición. Eh, el béisbol colombiano ha ido a la chita Evolucionando. callando, creciendo de forma considerable. Y te decía de los vaqueros de Montería siempre han estado metidos en la candela, ¿no? Allí en la pelota colombiana tienen piezas. No solamente que jugaron unos cuantos venezolanos allá, sino figuras como Harold Castro, Harold Ramírez estuvo jugando en la final de la pelota colombiana. Para ellos eso es muy importante. Claro. En el caso de Panamá, Panamá sí está un poquito más detrás, ¿no? Que los demás, pero para ellos es valiosísima, ¿no? Esta participación, si lo vemos en retrospectiva, en la primera etapa de la Serie del Caribe, digamos que el béisbol que estaba en proceso de crecimiento era el béisbol venezolano.
En la primera etapa de la Serie del Caribe la jugaban Cuba, Puerto Rico, Panamá y Venezuela. Bien. Digamos, la Panamá por la influencia bien marcada de los norteamericanos en esa etapa, tenían un nivel por encima del que teníamos nosotros. Viene la segunda etapa, a partir del 70, entra en Dominicana, entra Puerto Rico, no hace falta decir, y los mexicanos también, no hace falta decir lo que ha sido Dominicana en esa segunda etapa y Puerto Rico se fue diluyendo un poco y fue creciendo el béisbol mexicano, que también un béisbol de mucha tradición, quizás distinto a lo que pasaba en Venezuela, Puerto Rico y Dominicana. Hoy día, entonces, ya consagrados con un resurgir de la pelota en Puerto Rico, el faro de Latinoamérica, que es Dominicana respecto a los peloteros, Venezuela, que le ha seguido muy de cerca el paso, los mexicanos con su pelota, que ellos son el único país de esta región que tiene béisbol todo el año, con ligas bien establecidas. Y para Colombia y Panamá, bueno, es que por fin logren hacer parte consistente y que terminen, van a terminar seguramente amalgamados a lo que es la Confederación del Caribe, nos da, eh, nos refuerza lo que era la Confederación. Parecía que la Serie del Caribe era un torneo que había quedado caduco, que estaba muriendo en ese formato anterior de los cuatro equipos, las dos vueltas, ya se había convertido en algo absolutamente monótono porque temprano tenías ruedas en las que ya estaba definido. Aquí vas a tener una especie de todos contra todos, de 7 del 2 al 7 no, del 2 al 8. Y el 9 va primero contra cuarto, segundo contra tercero, y el día 10 se define tercer lugar, el campeón y bueno, el perdedor que se lleva el subcampeonato. Totalmente Correcto. distinto, una dinámica totalmente diferente. Pudiésemos hablar entonces, Aquiles, que esto es una nueva etapa de la Serie del Caribe. Inicio con los 8 equipos. Quizás en el futuro pudiesen entrar, jugar otras novenas del Caribe. Que había una propuesta con Nicaragua, si mal no recuerdo. Nicaragua ha estado por allí, pero no ha terminado de consolidarse. En Costa Rica están dando sus pasitos, sus pininos. Todavía esa liga termina siendo una liga semi-pro. Eh, el detalle es la diferencia, porque necesitan, por lo menos en Colombia, ha logrado consolidarse esa liga, igual que ha ido ocurriendo en Panamá. Y yo creo que eso es lo que ha favorecido para que ellos puedan permanecer consistentes en el torneo y hacia donde se dirige el béisbol. Y fíjate tú, tal es así que tú hablabas del conjunto de Cuba. Y lo de Cuba es la primera edición de la Liga Élite. O sea, ya no es un representante que participa de la Serie Nacional Cubana. O sea, el movimiento ha sido tal que terminó Cuba, que no tenía una liga profesional, por decirlo alguna, o una liga al estilo de las ligas del béisbol invernal, generando una liga. Por aquí lo tengo anotado y permíteme, para puntualizar, este equipo de Seguro. agricultores es la Junta de Leñadores de las Tunas, que ya participó en Serie del Caribe, y los Alazanes de Granma. Ok. Entonces, por regiones, como lo tenían, amalgamaron en una liga de 6 equipos y tomaron lo mejor que ellos tenían de la Serie Nacional y conformaron un solo circuito para amalgamarlo a lo que es el béisbol profesional del resto de la cuenca del Caribe. Tiene un Entonces, impulso, tiene un impulso a la Serie del Caribe ahora, una nueva etapa, pudiésemos hablar de sí, ello. una nueva etapa. Quizás no tenemos, como decía antes, no tenemos esas grandes figuras. Nos queda, a mí tampoco me gusta el Clásico Mundial, porque no lo siento un torneo natural. Es como Sí, desnaturalizar el correcto, béisbol. Imagínate tú que tú juegues un Mundial de fútbol y le digas, bueno, mira, Messi puede jugar, pero puede jugar 30 minutos. correcto. No puede hacer más de 10 sprints, no le tiren más de 10 pases al vacío, pues no puede hacer más de 10 sprints y solo puede patear al arco 5 Cinco, veces. 5 veces, correcto. Entonces, bueno, entonces realmente no estoy disfrutando del jugador, esto es lo que pasa
con razones comprensibles. No hay nada de discusión. No hay otro momento donde tú puedas hacer ese torneo que no perjudique al, vamos a llamarlo así, al planeta béisbol. claro, Porque si tú dices, bueno, en temporada muerta de grandes ligas, qué te queda? Pretemporada cuando los peloteros no están al 100%, a pesar de que ahora trabajan mucho y se preparan mucho en la temporada muerta, en la época del béisbol invernal, entonces no queda otra que el espacio en donde se está jugando. Y es normal, es comprensible, a pesar de ser un evento de Major League Baseball, que sean tan reticentes, tienen contratos asegurados, y esto es importante recalcarlo. Si yo te doy permiso a ti, por ejemplo, lo que pasó con Fernando Tatís Jr. el año pasado, San así es, Diego ha tenido la oportunidad de salirse de ese contrato. Por la valía del pelotero, por la proyección del pelotero, decidieron tener paciencia y se mantuvieron en el contrato con él, depositando fe en el pelotero. Pero si un jugador se lesiona haciendo algo que no está autorizado por su autorización, por su organización, corre por su cuenta. En cambio, si yo como organización te doy permiso de jugar en un evento como ese o en la pelota invernal y tú sufres una lesión que no te permite después estar en la temporada de grandes ligas, como yo te di autorización, yo te tengo que pagar cada claro, céntimo de ese contrato como si tú estuvieras en plenitud de condiciones para ejercer tu trabajo. Por eso son tan quisquillosos y realmente las organizaciones uno se da cuenta que no les gusta tener que ceder sus peloteros para el Clásico Mundial. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, con Wilson Contreras. No es que así es, claramente le dicen no vayas, pero le dicen yo creo que tú necesitas trabajar, tú estás llegando al equipo y tienes que conocer a los lanzadores y tú tuviste una lesión y no. Ronald claro, Acuña decía, es verdad, la lesión de la rodilla no es una lesión sencilla, pero jugó toda una campaña de grandes ligas, tuvo oportunidad de descansar, lo dejaste jugar pelota invernal y entonces en el clásico tú vas a decir, mira, no me resulta muy correcto que tú vayas a jugar para allá. Entonces no entendemos. por Por más que supuesto, tú lo pongas a batear de designado, perfecto, igual le pueden dar un bolazo y le pueden fracturar una muñeca. Igual en un corring se puede lastimar un tobillo, una rodilla. O sea, todas las incidencias que pueden ocurrir a alguien que está dentro de un terreno de juego desempeñando un. por supuesto. Y a una persona que tiene un contrato de muchos millones de dólares. Exactamente. Además, Entonces, mira, no vamos a tener esas figuras, no. Pero sí vamos a tener, yo soy muy de disfrutar del presente de los jugadores. ¿En qué sentido? Eh, por ejemplo, un Michael García con Tiburones de la Guaira, un pelotero con mucho futuro. Peloteros como Jackson Chourio cuando lo pudimos ver con las Águilas del Zulia a comienzo de temporada. Tienes que ver el nacimiento de esas figuras antes de que se consagren. Los que se logran ver aquí antes de, porque yo recuerdo cuando empezó todo este fenómeno con José Miguel Nieves y después fue el Kid Rodríguez, y eran contaditos y uno se lo sabía, ya esa cuenta se perdió. ¿De cuántos han debutado en grandes ligas antes de jugar en nuestra pelota? por supuesto. Entonces, hay que disfrutar a esos Hay- muchachos, esos chamos hay que verlos en la oportunidad que tenemos de verlos. Y bueno, ya después cuando sean figuras, cuando pase como cosas como la de Acuña, como la de Gleyber, Eugenio sí tuvimos más oportunidad de verlo jugando aquí, pero esos casos van a ser cada vez más complejos de verlo jugar en la pelota invernal. Y no solamente en Venezuela, eso igual pasa en Dominicana. Por supuesto, sí. Bueno, de hecho, como comentamos hace un momento, Robinson Cano juega con Dominicana, pero ya un Robinson Cano de 40 años, un Es, Robinson Cano que ya ha ganado todo lo que ha ganado dentro de Major League Baseball. Pero es un buen análisis el que hace. para mí es muy bonito. Yo comencé a trabajar en el béisbol profesional en el año 98, recién graduado de bachillerato. Tuve esa bonita oportunidad gracias a Héctor Cordillo y Iván Medina, ¿no? Y he podido vivir. Antes de eso, yo me crié a 6 cuadras del estadio universitario. Yo vivía metido en ese estadio. Entonces, la progresión de lo que fueron esas épocas maravillosas
a vivir esas épocas de estadios vacíos. La vida de un espectáculo como el béisbol es el aficionado.